Muy buenas tardes, señores padres de familia y alumnos del Colegio Cristo Salvador. Les habla el profesor Luis Chumpitaz. El día de hoy vamos a ver el curso de física, el tema de el trabajo mecánico. Ya chicos, el tema, vuelvo a repetir, es trabajo mecánico del curso de física. Esta imagen refleja con claridad lo que les quiero enseñar el día de hoy. Fíjense, estas personas se han bajado del auto porque el auto se ha descompuesto y están moviendo para que el auto avance, ¿verdad? Notamos nosotros que las personas para lograr su objetivo tienen que lograr una fuerza. Como consecuencia de ello, el auto adquiere movimiento. La transferencia del movimiento de esta persona sobre el auto, este proceso se le conoce como trabajo mecánico. Ahora, cuando el auto adquiera movimiento, diremos nosotros que el auto tiene energía. Entonces de ahí la relación del trabajo y la energía, que son temas fundamentales en el curso de física. ¿Cómo se determina el trabajo realizado por una fuerza constante? Nosotros cada vez que hablamos de trabajo, siempre lo vinculamos con el hecho de hacer o lograr algo en la figura. Por ejemplo, la señorita ejerce una acción sobre la cuerda con el objetivo de mover la caja. Al hacer ello, aplico un uso de una fuerza oblicua, lo cual va a ser descompuesto y una de ellas va a lograr mover la caja. Esta fuerza va a ser descompuesta en una fuerza vertical y una fuerza horizontal, de lo cual la fuerza horizontal va a lograr mover la caja. Esa componente que logra mover la caja es la que realiza trabajo. Por eso, cuando vamos a calcular el trabajo desarrollado por una fuerza, vamos a tener en cuenta la componente paralela al movimiento. Matemáticamente así se determina el trabajo, multiplicando la componente paralela al movimiento por el módulo de desplazamiento, es decir, la distancia. El trabajo es una cantidad física escalar. En el sistema internacional se mide en joules. El trabajo como cantidad escalar puede ser positivo si usa la fuerza, si la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento, y negativo si la fuerza es contraria al desplazamiento. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando un objetivo es lanzado sobre el piso, la fuerza de rozamiento frena al cuerpo y la fuerza de rozamiento estaría realizando un trabajo negativo. Por ejemplo, en el caso de la señorita, estaría realizando un trabajo positivo. Si una fuerza actúa de manera perpendicular al movimiento, dicha fuerza no estaría realizando trabajo. El trabajo acá es nulo. Acá es negativo y acá es positivo. Hay tres tipos de trabajo. Vuelvo a repetir, chicos. El trabajo va a ser positivo si la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento. Si la caja se va a desplazar para allá y la fuerza va para el mismo sentido, el trabajo es positivo. Pero si la fuerza estaría realizando, pero si la fuerza se estaría realizando contraria al desplazamiento, sería negativo. Y si una fuerza actúa de manera perpendicular al movimiento, dicha fuerza no está realizando trabajo. El trabajo es nulo acá. Si la fuerza actúa de manera perpendicular al movimiento, repito. Entendemos por perpendicular que forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Una de las fuerzas más importantes en la física es la fuerza de gravedad. Y sabemos que la fuerza de gravedad para las alturas pequeñas respecto al radio terrestre es una altura constante. Considere aquí un bloque sobre un plano inclinado.
el bloque se va a mover desde lo alto hacia la parte más baja. Entonces el bloque se va a desplazar esta longitud de acá, que está, lo hemos puesto como delta de R, ¿verdad? Su desplazamiento sería delta de R. Bueno, sabemos que el trabajo se calcula por fuerza por distancia, ¿verdad? Pero esto vamos a descomponer y vamos a hallar la masa por la gravedad por el coseno de teta, descomponiendo, ¿verdad? Para hallar su valor. Esto vendría a ser el peso, ¿verdad? Por la distancia. En conclusión, el trabajo del peso no depende de la trayectoria, no depende de esta trayectoria de acá, que ha recorrido el bloque. Depende de la masa y la altura, ¿verdad? Ahora, cuando me hablan de trabajo neto total, ¿qué será? Si un conjunto de fuerzas realizan trabajo sobre un sistema, el trabajo neto se calcula sumando el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. El trabajo neto sería el trabajo número 1, trabajo número 2 y así hasta el trabajo sub n, ¿verdad? Y de esa manera se halla y se representa así. El trabajo neto es igual a la sumatoria de todas las fuerzas del sistema. Bueno chicos, ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios de su libro. Ya chicos, ahora vamos a la página 160 de su módulo, en donde nos dice los tipos de trabajo. Recordemos, ya les he explicado hace un momento que hay tres tipos de trabajo. El trabajo negativo, el trabajo positivo y el trabajo nulo. ¿Cuándo el trabajo es positivo? Cuando la fuerza y el desplazamiento siguen la misma dirección. Acá vemos. ¿Para dónde se está desplazando este bloque? Este bloque se ha desplazado hacia acá. Es el mismo bloque, solo que este bloque se ha desplazado hasta acá. Ahora, la fuerza, ¿en qué dirección está? Está para la derecha, ¿verdad? Está en la dirección donde el bloque se ha desplazado. O sea, la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. Es por eso que el trabajo es positivo. Recordemos que cómo se calcula el trabajo. El trabajo de una fuerza se calcula fuerza por distancia. Recordemos que el trabajo lo realiza una fuerza, no lo realiza un cuerpo. El trabajo no lo realiza este bloque, lo realiza la fuerza. El trabajo que realiza esta fuerza se calcula como fuerza por distancia. Ahora, cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, el desplazamiento está hacia la derecha, ¿verdad? Y la fuerza está hacia arriba. ¿Qué ángulo forman, chicos? Forma un ángulo de 90 grados. Es perpendicular. Perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados. Si forma la fuerza con el desplazamiento, un ángulo de 90 grados, la fuerza, el trabajo, perdón, que realiza esa fuerza es nula. Por último, cuando el trabajo que realiza una fuerza es negativo. Cuando la fuerza está en dirección opuesta, en dirección contraria al desplazamiento. Por ejemplo, vemos que este bloquecito, se ha desplazado hacia la derecha. Este bloque se ha desplazado hacia la derecha y es este mismo bloque. Ahora, pero vemos que la fuerza va en contra del desplazamiento. El bloque se va hacia la derecha y la fuerza va hacia la izquierda. Como van en sentidos contrarios, se aplica esta fórmula. El trabajo que realiza esta fuerza, recordemos que el trabajo que realiza una fuerza, el trabajo que realiza esta fuerza, es igual a menos la fuerza por la distancia. Solamente hay tres tipos de trabajo.
Nada más, chicos. Eso es lo que debemos tener bien en cuenta. Vamos a hacer el ejercicio número 1 de su libro de la página 163, en donde me dice lo siguiente. Si el bloque mostrado es de 4 kilogramos y es levantado por F, el bloque es de 4 kilogramos y es levantado por una fuerza F hasta una altura de 3 metros. O sea, este bloque ha sido levantado hasta por acá, por lo menos. Este es el mismo bloque que ha sido levantado por una altura de 3 metros. Ya. Ahora vamos a analizar hacia dónde vectorialmente, hacia dónde van las fuerzas. Esta distancia se ha desplazado hacia arriba, ¿verdad? Este bloque de acá se ha desplazado hacia arriba. La fuerza hacia dónde apunta, hacia arriba. Si la fuerza y el desplazamiento están en el mismo sentido, aplico esta fórmula, ¿verdad? El trabajo que ha realizado esta fuerza es igual a la fuerza por la distancia. Ahora, acá le pongo más o no le pongo nada porque se sobreentiende que es más porque el trabajo es positivo. Repito, esto hay que tener muy en cuenta, chicos. La fuerza F está en el mismo sentido que el desplazamiento, porque este bloquecito se desplaza hacia arriba. Ya. Ahora, de acá sigo leyendo y me dice a una altura de 3 metros, es decir, la distancia, el trabajo que realiza la fuerza es igual a F por la distancia. La distancia es 3 metros, porque la altura que alcanza es 3 metros. Con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué trabajo desarrolla F? O sea, me piden el trabajo que desarrolla la fuerza F. Es por eso que he puesto el trabajo que desarrolla la fuerza F. Ahora, nos damos cuenta que, ¿qué es lo que necesito? Necesito la fuerza F, ¿verdad? Es lo que necesito. Ahora, vamos a aplicar por dinámica, vamos a aplicar nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es eso, profesor? Recordar que el diagrama de cuerpo libre es la descomposición de todas las fuerzas en el sistema, ¿verdad? Todas las fuerzas existentes en el problema, es decir, ¿cuál es la primera fuerza que se grafica, chicos? El peso, y el peso siempre se grafica de manera vertical, siempre de manera vertical. Así esté el bloque en un plano inclinado, el peso va a ir de manera vertical, siempre, y hacia abajo, siempre, siempre, chicos. Siempre. Y el peso, conocido como fuerza gravitatoria, es igual a masa por aceleración. La masa, 4. A ver, pero esta aceleración, recordemos que es como va hacia abajo, es la gravedad, ¿verdad? Este ya sería la gravedad. Sería 4 por 10, 40 newton. Es decir, a la masa siempre lo multiplicamos por 10 para hallar la fuerza gravitatoria o el peso. Es 40 newton, o sea que acá hay un peso para abajo de 40 newton. Ahora, ¿cuál será mayor? ¿La fuerza F o el peso? ¿Qué pasa si el peso es mayor? El bloque se va hacia abajo. ¿Y qué pasa si F es mayor? El bloque se va hacia arriba. ¿Y qué me dice? Que el bloque levantado, es decir, que se va hacia arriba. Por ende, F es mayor. Entonces, voy a recordar mi fórmula, fuerza resultante,
fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Acá vamos a poner todas las fuerzas. Todas las fuerzas. Vemos que hay dos fuerzas, la fuerza F y la fuerza del peso, la fuerza gravitatoria. Ahora, voy a poner primero acá las fuerzas que van a favor del movimiento. El bloque se va hacia arriba. ¿Cuál es la fuerza que va a favor del movimiento? F, ¿verdad? F. Y le voy a quitar la fuerza que va en contra del movimiento. El bloque se va hacia arriba y el peso está hacia abajo, es decir que le voy a restar eso. Siempre, profesor, siempre. La masa es 4. La aceleración mediante dato, 3. Opero esto que es súper fácil y F vale 52 centavos. Y lo demás ya es un chiste, ¿verdad? Ya salió, ¿verdad, chicos? Si ya tengo que F vale 52, lo único que voy a hacer es lo siguiente, reemplazar. El trabajo que desarrolla la fuerza F va a ser igual a 52 por 3. Y eso es igual a 156. ¿En qué unidades? En Joule. El trabajo se calcula en Joule. Acá vamos a ver un ejercicio igualito. Vamos a hacerlo, chicos. A ver. El bloque mostrado es de 5 kilogramos. Este bloque, su masa es 5 kilogramos. Ya. Y es levantado por F hasta una altura de 3 metros. Ya, con una aceleración de 4 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Qué trabajo desarrolla F? Ya. Bajo acá una fuerza, la fuerza que es de manera vertical y apunta hacia abajo es el peso, conocido como la fuerza de gravedad, la fuerza gravitatoria, que se calcula la masa por la gravedad. La masa es 5 y la gravedad es 10. El peso es 50 newton para abajo. 50 newton. Vuelvo a preguntarles, F será mayor o menor al peso. Es decir, F es mayor o menor a 50 newton. Recordar que acá me dice que el bloque levantado, el bloque va hacia arriba. Si el bloque va hacia arriba, eso quiere decir que F tiene que ser mayor a 50. Ya. Lo mismo, como me piden qué trabajo desarrolla la fuerza F, trabajo que desarrolla la fuerza F es igual a la fuerza F por la distancia. El trabajo que desarrolla la fuerza F es igual a la fuerza. La fuerza no lo tengo, no me dan de dato. Pero la distancia, como se desplaza hacia arriba, se desplaza hasta una altura de 3 metros. Es decir, hallo F y ya se acabó mi problema. ¿Cómo hallo F? Recordemos que la fuerza resultante, es decir, todas las fuerzas que hay en el sistema, ese vendría a ser la fuerza resultante. Recordemos que la fuerza resultante es las fuerzas a favor del movimiento menos las fuerzas en contra del movimiento. La fuerza resultante es la masa por la aceleración. Masa por aceleración. Primero pongo las fuerzas a favor del movimiento. El bloque se desplaza hacia arriba y F está apuntando hacia arriba. Eso quiere decir que acá pongo F y le quito lo que está apuntando en contra del desplazamiento. El bloque se va hacia arriba y el peso hacia abajo, está en contra. F menos 50 es igual a la masa es 5 y la aceleración por dato es 4. Operando me sale que F vale 70 newton. Simplemente reemplazo y
el trabajo que desarrolla la fuerza F va a ser igual a 70 por 3. Eso es 210 Joule. Es el ejercicio número 2 de su libro. Seguimos con el ejercicio 3 de su módulo de la parte de práctica en clase, en donde me dice lo siguiente: una fuerza de módulo y dirección constante traslada la partícula A hasta B y me pregunta qué trabajo ha realizado. Es decir, qué trabajo ha realizado esta fuerza, la fuerza F. Ya. La fuerza F. Ya, chicos, entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio número 3? Primero, vamos a analizar. Me piden el trabajo que desarrolla esta fuerza F. Ya, voy a hallar el trabajo que desarrolla esa fuerza F. Esta de acá. El trabajo que desarrolla esta fuerza. Ahora, chicos, yo les pregunto, y pueden pausar el video un momento para que se pongan a analizar. De nada sirve que se mecanicen, chicos. Es decir, ya la respuesta es 10 por 10, 100. Si bien es cierto, la respuesta es 100, pero tienen que saber el por qué, para que así fácilmente se hagan los demás ejercicios. ¿Será la única fuerza que se presente acá? En este ejercicio, llámese en este problema. No, ¿verdad? El peso. El peso va hacia abajo. ¿El peso qué es? Es la fuerza gravitatoria. Toda fuerza genera trabajo, profesor, pero si es perpendicular no genera. Es el trabajo nulo. También hace trabajo, un trabajo que vale cero, pero es un trabajo, ¿verdad? Ahora, si me dicen que llegue de A hacia B, obviamente que no solamente va a generar una fuerza en el eje X, también va a generar una fuerza en el eje Y, ¿verdad? Ahora, por eso sería lo correcto que yo analice el trabajo de cada fuerza. Claro, si me pidieran el trabajo neto es el trabajo que realizan todas las fuerzas en el sistema o en el ejercicio, se podría decir. Pero ojo, acá me están diciendo solamente hay el trabajo, perdón, que realiza la fuerza F. Entonces, si me están pidiendo el trabajo que realiza la fuerza F, no considero la del peso, no considero la del eje Y. Y pongo mi formulita. El trabajo realizado por la fuerza F desde el punto A hacia el punto B será igual a, sabemos que, ahora, ¿qué distancia vamos a considerar? Esta distancia en el eje X es 10 y esta distancia en el eje Y es 6, la altura es 6. Recordemos que una fuerza tiene que ser paralela, es decir, que rectas paralelas son dos rectas que en ningún punto se van a encontrar, rectas paralelas, sigo prolongando hasta el infinito y nunca se encuentran, esas son dos rectas paralelas, por geometría lo sabemos, la fuerza tiene que ser paralela al desplazamiento. Es decir, supongamos, esta es la fuerza F, esta es la fuerza F, y supongamos que yo quiero con esta distancia 6, con esta distancia 6. ¿Cómo es la fuerza y la distancia? Sigo proyectando, sigo prolongando, perdón, y forman un ángulo de 90 grados. Son perpendicular, y cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, llámese distancia, el trabajo que realiza la fuerza es 0. Entonces, esta no debo considerar.
esta distancia no debo considerar la del eje X. Entonces ya sé que debo considerar el 10, profesor. Recordemos que el trabajo se calcula fuerza por distancia. Ahora, acá también puede ir menos. El trabajo también puede ser negativo. Puede ser negativo, positivo o nulo. Nulo cuando es perpendicular, la fuerza y la distancia. Positivo cuando la fuerza va en el mismo sentido que la distancia. Negativo, el trabajo va a ser negativo cuando la fuerza va en contra de la distancia. Ahora, si el bloque está acá y se desplaza hacia C, la distancia que está es hacia la derecha y la fuerza también está hacia la derecha. Entonces esto va a ser positivo. El trabajo que realiza la fuerza F de punto A hacia el punto B va a ser igual a la fuerza. La fuerza vale 10. La distancia vale 10. Ahora ya sabemos el por qué. El trabajo que realiza la fuerza F del punto A hacia el punto B va a ser 100 joules. Recordemos que el trabajo se mide en joules. O, como es fuerza por distancia, también se puede medir en newton por metro. Newton por metro equivale a joule. Ahora, chicos, estábamos analizando y vamos a ver esto. La respuesta es 100, chicos. Ya me salió. Pero ahora, si me pidieran del peso, ¿qué altura consideraría? Esto es algo extra, chicos. Si me pidieran la fuerza gravitatoria, llámese peso. Consideraría esta distancia, la del eje X, ¿cómo es? Perpendicular. El trabajo que desarrollaría el peso, el peso, acá lo vamos a escribir, peso, o llámese fuerza gravitatoria, el trabajo que desarrollaría el peso, fuerza gravitatoria, sería cero, sería nulo, porque es perpendicular a la distancia en el eje X, pero en la distancia en el eje Y es paralelo. Entonces que yo consideraría la distancia del eje Y, pero no me están pidiendo el peso. Solamente lo mencionaba, chicos, porque vamos a ver un ejercicio donde me piden calcular el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, llámese peso. El ejercicio número 4 es similar, ¿verdad? Por no decir casi igualito. Una fuerza de módulo y dirección constante traslada la partícula de A hacia B. La traslada de A hacia B. Ya. De A hacia B. ¿Y qué trabajo ha realizado? Esta fuerza, obviamente, la fuerza de 12 newton, ¿qué trabajo ha realizado? Ya. Ahora, ya sabemos que no considero la fuerza del peso, no considero la fuerza en el eje Y, solamente considero la fuerza en el eje X. Entonces yo digo lo siguiente, el trabajo que realiza la fuerza F del punto A hacia el punto B es igual a fuerza por distancia. Ahora, el desplazamiento se va de A hasta C, ¿verdad? Y luego sube, pero en el eje Y ya no lo considero. Ahora, si se va de A hacia C, se va hacia la derecha. El desplazamiento de la bolita es hacia la derecha. La fuerza va hacia la derecha. Entonces es positivo, lo mismo que el ejercicio anterior, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado. Pero lo volvemos a mencionar. El trabajo que realiza la fuerza F del punto A hacia el punto B es igual a la fuerza es 12 newton y la distancia es 10 metros. No considero la del eje Y porque ya les expliqué, sería
la fuerza con este desplazamiento en el eje Y llamado altura sería perpendicular y el trabajo es nulo, perdón, no se considera es cero. El trabajo que desarrolla la fuerza F de A hacia B, de A hacia B, del punto A hacia el punto B es 12 por 10 es 120 Newton por metro o Joule, ¿verdad? Y esa es mi respuesta. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 3 de su libro de la página, a ver la página chicos, la página 164 de Sigue Practicando, ejercicio número 3 de Sigue Practicando. El ejercicio me dice lo siguiente, el bloque es llevado desde A hacia B, desde A hacia B. Determina el trabajo realizado por el peso. La masa vale 7 kilogramos. Ahora, no me piden el trabajo neto porque para que de A llegue hacia B debe haber una fuerza acá. Una fuerza en el eje X, una fuerza en el eje Y. Pero esas fuerzas yo no voy a considerar porque solamente me piden que haya el trabajo realizado por el peso. Por el peso, ¿verdad? O llámese fuerza gravitatoria. Le vamos a poner Fg. Ahora, el peso. Acá le ponemos peso, chicos, para que, hasta que lo reconozcamos bien. Peso es igual a fuerza gravitatoria, fuerza de gravedad. Y eso es igual a la masa por la gravedad. Recordar, el peso siempre va de manera vertical hacia abajo. Siempre hacia abajo. La masa me dicen que es 7 kilogramos. La gravedad ya sabemos que es 10. La fuerza gravitatoria. Peso sería 70. ¿70 qué? Newton. 70 Newton, ¿verdad, chicos? Ahora, ¿qué voy a considerar? ¿Qué distancia? ¿La distancia de acá? ¿De A hacia C? No, ¿verdad? Porque si considero la distancia de A hacia C, sería perpendicular. La distancia de A hacia C, a ver, ¿cuánto mide? Acá nos lo dan de dato, no nos lo dan en este caso. Y tampoco lo necesitamos, ¿verdad? Porque no puedo hallar la fuerza, bueno, sí puedo hallarla, perdón, la fuerza que realiza, el trabajo, perdón, el trabajo que realiza esta fuerza, el peso, la fuerza gravitatoria, respecto a esta distancia, es nulo, ¿verdad? Tengo que considerar el trabajo que realiza respecto a esta distancia, porque es paralela. Ahora, ¿la bolita está bajando o está subiendo? Está subiendo, está yendo hacia arriba. ¿La fuerza está yendo hacia arriba o hacia abajo? Está yendo hacia abajo. ¿Cómo son la distancia y la fuerza? Están yendo en contra, ¿verdad? Entonces voy a aplicar mi fórmula. El trabajo que desarrolla el peso, llámese fuerza gravitatoria, del punto A hacia el punto B, es igual a, como está yendo en contra, es menos la fuerza por la distancia, está yendo en contra. Menos fuerza por la distancia, el trabajo que desarrolla el peso del punto A hacia el punto B es igual a menos la fuerza llamada fuerza gravitatoria 70 newton por la distancia que es 3. Y eso me sale menos 210 newton por metro o joule, ¿verdad? Y eso sería nuestra respuesta. Sencillo, ¿verdad, chicos? Tenemos que analizar, pensar, no mecanizarnos, chicos.
Ahora, vamos a hacer un ejercicio similar al de la tarea. Este también es un ejercicio similar al de la tarea. Con estos dos ejercicios damos por culminado, chicos. A ver, lo primero, vamos a leer el ejercicio. Calcula el trabajo del peso. No me están pidiendo el trabajo neto, el trabajo del peso entre A y C. Ya. Me piden el trabajo del peso entre A y C, chicos. Ahora, chicos, lo primero que tenemos que saber es que esta es la misma pelotita. No confundir. Me piden el trabajo del peso entre A y C, el trabajo de la fuerza gravitatoria entre A y C. O sea, esta bolita lo que ha hecho es primero subir y luego ha bajado. Es la misma bolita. Ahora, si me piden el trabajo entre A y C, yo no voy a poder hallarlo así, ¿verdad? Obviamente porque la gráfica no me lo da. La gráfica me dice que sube y luego baja. Entonces lo que yo tengo que hacer es hallar el trabajo del peso de la bolita cuando subió y luego cuando bajó, es decir, el trabajo de la fuerza gravitatoria entre el punto A y el punto B y el trabajo de la fuerza gravitatoria o peso entre el punto B y entre el punto C. Y eso va a ser mi resultado. Ahora, si me están pidiendo el trabajo que realiza el peso, obviamente que tengo que hallar el peso, ¿verdad? ¿Cuánto será el peso? Vamos a hallarlo. El peso es un vector que va hacia abajo, una flechita hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo y de manera vertical, siempre. Acá le vamos a poner peso. Peso es igual a que es igual a la masa por la gravedad. La masa, ¿cuánto pesa? M es igual a 5 kilogramos, me dice. La masa de la esfera, 5 por 10. 50 newton. Entonces acá hay una fuerza gravitatoria para abajo de 50 newton. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza del punto A hacia el punto B. Ya, esto que lo voy a pintar de color rojito. Ya. Y vamos a hallar el trabajo de esta fuerza. Del punto A hacia el punto B. El trabajo que realiza la fuerza gravitatoria o el peso de A hacia B es igual a fuerza por distancia. Pero tenemos que ver el signo, chicos. Ahora, la bolita del punto A hacia el punto B, ¿sube o baja? Sube, ¿verdad? Acá estamos viendo que sube. Primero está en A y luego está subiendo. Entonces el desplazamiento va a ser hacia arriba. Y si el desplazamiento es hacia arriba, ¿cómo va a ser el signo acá? Porque, a ver chicos, el desplazamiento va hacia arriba. La distancia va hacia arriba. El peso va hacia abajo. Están en contra. Entonces el signo acá es negativo. Repito, la bolita sube, es decir, va hacia arriba. El peso va hacia abajo. Como están en contra, están en sentidos opuestos, acá pongo signo menos porque es un trabajo negativo. Y simplemente reemplazo el trabajo de la fuerza gravitatoria de A hacia B es igual a la fuerza. La fuerza es 50 newton. Menos 50, perdón. Menos 50 por
La distancia, que la distancia es la altura en este caso, de A hacia B es 20. Del punto A hacia el punto B sería menos 1000. ¿1000 qué? Joule. ¿Se acabó el problema, profesor? No. Ahora, de color azul, chicos, vamos a hallar el trabajo de la fuerza. La pelotita está acá. ¿Su peso habrá variado? No, ¿verdad? Su peso sigue siendo igual. Lo que ha variado es la distancia. La distancia ahora es 15 metros. Y ahora, ¿cómo es el sentido? ¿Está yendo hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿verdad? Ahora vamos a analizar eso. El trabajo que realiza la fuerza de gravedad del punto B al punto C es igual a fuerza por distancia. Primero voy a hallar el signo. ¿Será un trabajo positivo o un trabajo negativo? Es decir, a ver, la bolita que hace, está en el punto B, ¿baja o sube? Baja, profesor. ¿El peso cómo está? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Siempre el peso está hacia abajo, de manera vertical. Están en sentidos iguales. Eso quiere decir que acá hay signo más. El trabajo que realiza el peso, fuerza gravitatoria de B hacia C, del punto B hacia el punto C, sería igual a más la fuerza gravitatoria, el peso en otras palabras, 50 newton por la distancia. Acá es más, se sobreentiende, ¿verdad? La distancia es 15. Y eso va a ser el trabajo, que realiza el peso para llegar del punto B al punto C. 750 joules, 50 por 15. 750 joules. Profesor, ¿y cuál es la respuesta? ¿Menos 1000 o 750? La respuesta vendría a ser la suma, ¿verdad? Porque primero va de A hacia B y luego de A hacia C. Ahora, el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria del punto A al punto C debe ser la suma del trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para llegar de A hacia B, más para llegar el trabajo que realiza para llegar de B hacia C, ¿verdad? El trabajo que realiza la fuerza gravitatoria de A hacia C, simplemente reemplazar el trabajo que realiza el peso para llegar de A hacia B es menos 1000 joules. Para llegar de B hacia C es más 750. Y operando eso, el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para llegar de A hacia C es menos 250 joules. Y esa es mi respuesta, chicos. En su tarea tienen un ejercicio similar. En la tarea que le he indicado en el grupo de WhatsApp, un ejercicio similar nomás, chicos. Ahora, este va a ser otro ejercicio similar al de su tarea, chicos. Presten mucha atención. El ejercicio me dice lo siguiente. Haya el trabajo que realiza la fuerza para trasladar el cuerpo de A hacia B. Obviamente que se están refiriendo a la fuerza F, ¿verdad? A esta fuercita. Bajo la acción de una fuerza constante de magnitud 5N. Es decir, que esa fuerza vale 5 newton, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera lo voy a realizar este ejercicio? Ya chicos, vamos a realizar este ejercicio. Presten mucha atención, por favor. Primero, tomar en cuenta que me están pidiendo, ¿qué es lo que me están pidiendo? A ver, el trabajo de quién que realiza la fuerza, de la fuerza que había señalado, de A hacia B. O sea, quieren que llegue de A hacia B.
y bajo la acción de una fuerza constante de magnitud de 5 newton. Ya. ¿De qué manera voy a desarrollar eso? A ver, al igual que este ejercicio de acá, yo quería llegar que llegue de A hasta C, este quiero que llegue de A hasta B, ¿verdad? No importa, acá llegó en 2 tramos, acá también puede llegar en 2 o 3 tramos. A ver, voy a prolongar esto. La fuerza sigue hasta acá, ¿verdad? Ya. ¿Cuánto mide esto? Esto de acá mide 20. Esto también mide 20. Es un cuadrado. Ya sabemos que es un cuadrado. Por trigonometría, este es 20. A ver, vamos a dibujar nuestro triangulito. Vamos a dibujar bonito nuestro triangulito. Acá está 37. 37 grados. Sabemos que acá está 53. Porque ambos me tienen que sumar 90, ya que es un triángulo rectángulo. 20. Al 53 se lo pone el 4K, recordar. La hipotenusa, la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. 5K. Y acá al 37 se lo pone 3K, el triángulo de 5, 3 y 4, ¿verdad? Que están en relación. Ahora, si ya tengo el valor de K, porque 20 es igual a 4K, K me vale 5. Yo ya tengo el valor de K, ¿verdad? Estamos recordando un poco de trigonometría. Esto vale 15 y esto vale, y eso vale 25, la hipotenusa. Simplemente lo completamos acá. Esto mide 25 y el de acá mide 15, ¿verdad? Ya. Ahora, esto de acá le vamos a poner un puntito de a donde ha llegado la fuerza. Ahora, vamos a razonar un poquito. El trabajo que realiza la fuerza F para llegar de A hacia B, acá le vamos a poner de A hacia B, el trabajo que realiza la fuerza F para llegar de A hacia B, ¿cómo lo voy a calcular? Va a ser el trabajo que realiza la fuerza F para llegar de A hacia D. El trabajo que realiza para llegar de A hacia D. Más el trabajo que realiza la fuerza F para llegar de dónde a dónde, a ver chicos, de D hasta B, ¿verdad? De D hasta B y ya llegó hasta el punto B, ¿verdad? Ahora, el trabajo que realiza la fuerza F para llegar del punto A hacia el punto D, a punto B, perdón, ya sabemos a qué va a ser igual, ¿verdad? Ahora, eso va a ser igual a la fuerza por esto de acá, es igual a la fuerza por la distancia de A hacia B. Primero vamos a analizar esto. El trabajo que realiza la fuerza de A hacia B es igual. Vamos a analizar esto primero, luego el de acá. Primero esto. ¿Ya chicos? Ahora, la fuerza, ¿cuánto es? Porque la fuerza no ha cambiado. La he prolongado, pero sigue en la misma dirección. No la he decompuesto, no le he hecho nada. La fuerza sigue siendo, la fuerza, a ver, la fuerza es 5 newton. F vale 5 newton, ¿verdad? Ahora, y profesor, entonces, ¿qué es el 25? Es la distancia. Del punto A hacia el punto D, ¿cuánto es la distancia? Del punto A hasta este punto es 20. La distancia del punto A hacia el punto D es 25. Acá voy a poner 25, voy completando. Ahora, recordar que la distancia tiene que ser paralela a la fuerza para poder hallar el trabajo de dicha fuerza. Ahora, ¿cómo son la fuerza y la distancia? Son paralelas. La distancia
Esta que va en diagonal, la fuerza también. Y están que van en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces acá ponemos la fuerza es 5. Ahora, ¿será positivo o negativo? Está que se desplaza de A hacia B. De esta manera, ¿verdad? De esta diagonal así. Ahora, la fuerza F tiene esta forma también. También van en el mismo sentido, entonces es positivo. Muy bien. Ahora nos falta hallar esto nada más. Y el problema ya salió, ¿verdad? La fuerza está acá, la hemos prolongado. A ver, pero la vamos a prolongar un poco más. Sigue siendo la misma fuerza, ¿verdad? Ahora, miren esto, chicos. Siempre hay que analizar. Una vez que podamos hacer estos ejercicios, lo demás va a fluir solo. Si ya llego hasta el punto D, yo he hallado este trabajo que ha realizado la fuerza para llegar al punto A hacia el punto D. ¿Qué me falta? Del punto D hacia el punto B es lo que voy a hallar, ¿verdad? Ahora, pero la fuerza, ¿cómo está? Está en diagonal. La distancia, ¿cómo está? Está en vertical, ¿verdad? ¿Yo qué quiero? Entonces que la fuerza esté en vertical, porque si no, no voy a poder operar, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a descomponer la fuerza. Voy a descomponer la fuerza. A ver, vamos a descomponerla. Está por acá. Esta fuercita de acá lo vamos a descomponer. Ya, a ver. Vamos a hacerlo de color azul. Y la vamos a descomponer así. En el eje X y en el eje Y. Donde el eje X, ahora recordemos que acá el angulito va a pasar, ¿verdad? Va a ser 37. Es lo mismo ese triangulito de acá. Va a ser 37. Y ya lo podemos acomodar dibujando acá. Para que lo podamos visualizar mejor. Triangulito, 37 grados. Ya sabemos que este es 53. Ahora, ¿cuánto es esta fuerza? ¿Cuánto es esto de acá? A ver, chicos. Estamos descomponiendo la fuerza ahora. La fuerza es 5. Fácil, ¿verdad? Si este es 5, este es 3 y este es 4. Súper sencillo. Entonces, acá va a haber una fuerza I de 4 newton. Es una fuerza X de 3 newton. ¿Cuál me sirve y cuál no me sirve? La del FI, perdón, FX. Muy bien, ya sé que ustedes se dieron cuenta, este es el FI. La vertical es la del eje Y, la horizontal es del eje X. Ahora, ¿cuál me sirve? Vemos que esta distancia, el de rojito, con la fuerza X son perpendiculares. Entonces el trabajo que va a realizar esta fuerza va a ser nula, es decir, cero. La que me sirve es la fuerza I, ¿verdad? Que son paralelas es paralela a la distancia. Entonces, rápidamente yo voy a decir que eso es igual a la fuerza, la de X no me sirve, igual a la fuerza I por la distancia. La fuerza I ya la tengo, es la que está hacia arriba, la vertical, 3 newton. La distancia, a ver chicos, paren el video y díganme cuánto es la distancia. ¿Todo cuánto mide? 20. Esto es 15, chicos. Hemos hallado que esto mide 15. ¿Cuánto medirá esto? Esta partecita rojo, si todo es 20. Muy bien, 5.
Y ya salió nuestro problema. Profesor, pero acá no analizó si es positivo o negativo. Ya, si estás en el punto D al punto B, ¿sube o baja? Sube, profesor. Ya, sube. Ponémoslo así. A ver, ¿cómo está la fuerza? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, profesor. El que hemos descompuesto está hacia arriba. Por eso que es positivo, ¿verdad? El trabajo que realiza la fuerza F del punto A hacia el punto B es igual a 5 por 25 es 125. Más 3 por 5, que eso es 15. El trabajo que realiza la fuerza F para llegar del punto A hacia el punto B es igual a 140. ¿140 qué, chicos? Joule o Newton por metro. Esa es mi respuesta. Así tienen que hacer el ejercicio de su tarea, chicos. Bueno, chicos, eso sería todo. Mil disculpas y ya saben, desde pasado vacaciones voy a enviar los videos a las 8 de la mañana, chicos. A más tardar 9. Chicos, bendiciones. Solo por esta vez he enviado los videos a destiempo. Pero desde ahora sí, chicos, me comprometo. Bueno, chicos, bendiciones.